Bueno, chicos, buen día, ¿cómo están? Eh, Hoy les voy a hablar de lo que son los traumatismos musculoesqueléticos. Si bien sabemos que las fracturas representan un volumen importante de las exploraciones en nuestro servicio, y la técnica fundamental hoy en día sigue siendo la radiografía simple, pero sabemos que hay nuevas técnicas como lo son la tomografía y la resonancia, que gracias a su capacidad multiplanal permiten dar diagnósticos precoces y evaluar correctamente fracturas que sean de tipo compleja y así facilitar una mejor planificación terapéutica. Entonces, tenemos inicialmente lo que es la definición y la terminología de una fractura. Entonces, llamamos fractura a la solución de continuidad del hueso, cartílago o ambos causado por una fuerza externa, ya sea directa o indirecta. Esta también va a tener determinaciones según si tenga o no afectación cutánea, es decir, si sea abierta o cerrada. Abierta, pues que la fractura que presenta comunicación, o sea, es la que presenta comunicación entre la fractura y el exterior, y cerrada es cuando la piel pues va a estar intacta. Según la localización, debemos de decir pues qué parte del hueso se fracturó y ya sea la epífisis, la metáfisis o la diáfisis. Y según su morfología, tenemos que puede ser completa o incompleta, en función de si el trazo de la fractura cruza o no todo el hueso. Bueno, entonces, las fracturas completas, estas pueden ser simples si solo se van a presentar dos fragmentos óseos, o con minuta cuando se presentan 3 o más fragmentos. En esta se pueden hallar las fracturas que son en ala de mariposa, cuando un fragmento va a estar en forma de cuña, como lo observamos en la imagen número 2, y segmentaria, cuando un segmento del hueso queda aislado, como observamos en la penúltima imagen. Entonces, también vamos a hablar de fracturas incompletas, que son pues fracturas que pueden presentar incurvaciones o deformidad elástica. O sea, ya aquí el calloso como tal está formado, pero digamos que la forma queda pues deformada, como dice. Y de aquí la fractura, pues igual más adelante vamos a definirla bien cada una, en tallo verde, que es pues como muy común, que es la que observamos en la última imagen. Según la dirección de la línea, van a ser transversas, oblicuas, espiroideas y longitudinales. Todas están ahí descritas en la imagen. Este es otro ejemplo, pero acá pues ya es a modo de esquema. Bueno, y por ejemplo, en la primera imagen observamos una fractura espiroidea de la tibia, y en la segunda imagen vemos la importancia de realizar 2 proyecciones en radiografía, ya que vemos que en la falange del cuarto dedo hay una fractura que solo se aprecia en la segunda proyección, que es la proyección oblicua. Bueno, también vamos a tener fracturas según la alineación y el desplazamiento de los fragmentos. Entre esas tenemos lo que es la fractura por impactación, que va a ser por depresión y por compresión. La fractura por depresión
Es más frecuente a nivel de la meseta tibial, como observamos en la imagen, en la primera imagen, y la fractura por compresión va a ser más frecuente en los cuerpos vertebrales, como observamos en la segunda imagen. También van a haber fracturas articulares y fracturas luxación, que igual vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces, el diagnóstico radiológico es muy importante siempre realizar una adecuada anamnesis al paciente y exploración física para que permita establecer el diagnóstico sospecha. Y ya la confirmación pues la vamos a realizar con las exploraciones radiológicas. Bueno, tenemos que en la radiografía simple se debe de incluir la articulación que sea adyacente en el caso de las fracturas que se den a nivel de la diáfisis y tanto a nivel proximal como distal. Como les decía antes, la importancia de realizar las dos proyecciones y en caso donde no se puedan realizar proyecciones perpendiculares, bueno, realizar otras proyecciones alternativas. Sabemos que algunas fracturas requieren proyecciones oblicuas adicionales. Y la tomografía como tal, su papel va a ser la valoración de la extensión articular de las fracturas y determinar el número y desplazamientos de fracturas complejas. También en ella sabemos que la disminución de los artefactos nos permite valorar a aquellos pacientes que ya tienen materiales de osteosíntesis. En cuanto a la resonancia, tenemos que su papel es el diagnóstico de fracturas ocultas y en enfermos cuyas radiografías son negativas pero que tienen sospecha clínica. El diagnóstico también de fracturas por estrés, algunas fracturas que se dan en esqueletos inmaduros y la valoración de afectación de las partes blandas asociadas. En cuanto a la ecografía, esta nos permite valorar perfectamente la cortical ósea superficial y también pues las partes blandas. Y la gammagrafía, esta nos va a indicar, bueno, o sea, esto lo que hace es indicar la respuesta dinámica del hueso a cualquier lesión, ya sea traumática, inflamatoria o neoplásica, expresando los cambios metabólicos óseos. Por ejemplo, acá vemos una fractura por arrancamiento del troquíter. Abajo observamos la reconstrucción tridimensional o la reconstrucción 3D. Y al lado observamos una fractura por estrés del tercer metatarso. Este paciente acudía por dolor crónico del pie y lo que marca la flecha en la imagen es la línea de fractura y el callo óseo que ya se estaba formando. En estos otros ejemplos vemos una gammagrafía. Esta era una paciente con antecedentes de atletismo de 21 años. Presentaba una fractura por estrés de la ala sacra izquierda. Y vemos cómo en la resonancia magnética, el mismo caso, se identifica pues el mismo edema óseo reactivo y el trazo de fractura. Bueno, en cuanto el tratamiento de la fractura, básicamente consta de dos apartados, que son la reducción de la fractura para alinear correctamente los fragmentos, y esta puede ser cerrada o abierta. Se puede dar también la inmovilización, que puede ser con sistemas cerrados, como son las férulas de yeso o las ortesis de materiales sintéticos moldeables. También puede ser la fijación con implantes metálicos, ya sean externos, que por lo general utilizan para, en casos de fracturas abiertas, o también se puede dar por mecanismos internos.
En los casos extremos que tienen que recurrir técnicas de sustitución con injertos óseos autólogos o heterólogos, con artroplastía o con prótesis metálicas en la mayoría de los casos. Bueno, en cuanto a los fenómenos reparativos, vamos a tener la formación del callo óseo de la fractura. Tenemos que el tejido óseo va a poseer características propias de cicatrización que lo diferencian de cualquier otro tejido y que posibilita la completa restitución de las propiedades mecánicas y biológicas del tejido lesionado. Entonces, la formación del callo óseo, como muestra en la imagen, se va a dividir en 5 fases, ¿cierto? Entonces, la consolidación va a suceder tanto a partir del periósteo como de la cortical, del endostio y de los tejidos adyacentes al foco de fractura. Esta va a depender de la edad, bueno, como ya dije, el tipo de fractura, la localización, complicaciones asociadas, ya sean como infecciones o fracturas patológicas, y también de la forma del tratamiento. Entonces, tenemos que un signo o el signo de consolidación radiográfica completa va a ser que el callo fracturario, o sea, que observemos el callo fracturario perióstico y endostal, como observamos en la imagen que les puse ahí a la izquierda. Bueno, tenemos que tener en cuenta también lo que son las complicaciones locales. Estas van a ser pues diversas. Entre ellas tenemos musculares y tendinosas. Entre ellas tenemos los desgarros musculares, las roturas tendinosas. Los más frecuentemente afectados van a ser el extensor largo del pulgar y la porción larga del bíceps. Esto se da porque el desplazamiento de las fracturas o los fragmentos pueden ocasionar desgarros musculares o roturas tendinosas. Por lo general, estas lesiones pueden ser crónicas y aparecen 2 a 3 meses después de las fracturas. Bueno, entonces también tenemos complicaciones nerviosas, como puede suceder una sección directa de una fractura por herida incisa, puede ser también una lesión por tracción asociada a luxaciones, compresión del nervio por aplastamiento o por un fragmento, o atrapamiento local por fragmentos óseos desplazados. También tenemos complicaciones vasculares, que puede ser sección o desgarro de un vaso. Esto es muy infrecuente, pero puede ocurrir en ciertas fracturas. Por ejemplo, como en la fractura supracondilia del húmero, que se ve afectada la arteria humeral, al nivel de la clavícula, afecta la arteria axilar, en la pelvis, bueno, pueden ser diversos vasos, y a nivel de la rodilla se puede ver afectada la arteria poplitea. En cuanto a la obstrucción arterial, se produce con mayor frecuencia y va a ser secundaria a la formación de un coágulo y al vasoespasmo. Esto puede instaurar una isquemia tan severa que puede provocar la amputación del miembro. En cuanto al síndrome compartimental, tenemos que este se da porque existe un aumento en la presión en el interior del compartimento aponeurótico y que está generado por un músculo que está muy edematoso, también por la compresión del mismo se provoca una isquemia y una génesis, es decir, se va a provocar un círculo vicioso, es decir, más edema, más compresión, más isquemia, que esto va a desencadenar va a estar desencadenado por fracturas de huesos largos y fracturas pélvicas. Y por último, los pseudoaneurismas, que son más frecuentes en fracturas tratadas con fijadores externos. También pueden haber complicaciones viscerales,
más que todo a nivel pélvico, y quien más se ve afectada es como tal el tracto urinario. Bueno, entonces vamos a tener complicaciones óseas, muchas. Entre esas vamos a tener lo que es el retraso en la consolidación, que es la falta de la formación del callo óseo en el tiempo esperado. Esto puede ser variable. O sea, puede suceder, por lo general, esto sucede a las 4 semanas, digamos en una fractura de clavícula, pero en una fractura de muñeca el callo óseo puede aparecer o ya estar como tal a las 20 semanas. Esta complicación es un estadio reversible, ya que con las medidas oportunas el paciente puede tener una adecuada curación. Bueno, entonces, la ausencia de unión, el paciente va a cursar con dolor, impotencia funcional, que va a ir incrementando. En la radiografía vamos a observar que la formación de ese callo óseo se ha detenido, y se va a observar una retracción de los extremos óseos que se van separando. Entonces, lo que sucede es que el reborde de la fractura se va a esclerosar y el hueso puede llegar a deformarse formando una pseudoartrosis. Esta puede ser hipertrófica cuando vemos que hay hueso reactivo a modo de callo óseo fallido, y atrófica cuando no se observa ningún signo de formación de callo óseo. Vamos a tener también lo que son la consolidación defectuosa, que es cuando se forma un buen callo óseo, pero la alineación no va a ser correcta. También vamos a tener lo que es la osteoporosis postraumática, que se relaciona con la inmovilización y afecta de forma generalizada y difusa al hueso fracturario. Tenemos la alteración del crecimiento, esta es rara, pero puede producirse en un cierre precoz en la diáfisis de ciertas fracturas. Y tenemos también lo que es la osteólisis postraumática. Esta también es infrecuente, suele producirse en el extremo distal de la clavícula a partir entre 3 semanas y varios años tras un traumatismo agudo o un traumatismo a repetición. Tenemos también lo que es la osteomielitis, que suele ser una complicación de fracturas abiertas o alguna cirugía por colocación de tutor externo. Y tenemos también la necrosis avascular y la osteonecrosis, que va a ser secundaria a condicionamientos vasculares anatómicos, como en la cabeza del fémur, el polo proximal del escafoides, el semilunar, también se puede presentar en el cuerpo del astrágalo y la cabeza del húmero. Entonces, vemos en la primera imagen cómo hay una fractura consolidada a nivel del tercio medio de la tibia y del peroné, pero que presenta una mala unión por una deformidad rotacional de la tibia. En la segunda imagen observamos en la primera una radiografía del hombro izquierdo en donde vemos una sutil elevación del extremo distal de la clavícula, con un incremento del espacio coracoclavicular, y la correlación que tiene con las resonancias magnéticas, un corte coronal en T2, que vemos cómo hay un leve ensanchamiento de la articulación acromioclavicular y cómo se observa una ruptura del ligamento acromioclavicular superior, que está delimitado con la flecha blanca. En la imagen de arriba vemos un ejemplo de lo que es una pseudoartrosis a nivel de segundo metatarsiano, y si comparamos con el tercer metatarsiano, vemos que ese sí tiene una fractura que está adecuadamente consolidada. Y en este vemos un ejemplo en el último de lo que es una necrosis o una osteonecrosis. A nivel de la cadera izquierda vemos cómo hay deformidad del fémur, y cómo también observamos los cambios que hay a nivel del acetábulo. Bueno, vamos a tener también complicaciones articulares, como lo son la rigidez, que se da por la formación de adherencias intraarticulares o extraarticulares.
Es más frecuente en las fracturas de muñeca, pero también suele darse en fracturas de codo y rodilla. Tenemos lo que es la osteoartrosis, que se da por la pérdida de cartílago y una mala reducción de la fractura. Y tenemos la inestabilidad articular, que es la aparición de luxaciones recidivantes, lo que lo puede provocar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la imagen de la figura 1 cómo hay un espacio articular normal, mientras que en la figura 2 vemos signos de osteoartrosis como son disminución del espacio articular secundaria a la pérdida del cartílago y la formación de espolones o osteofitos óseos. Bueno, también vamos a tener lo que son las fracturas especiales. Entre ellas tenemos las fracturas patológicas que se producen normalmente en un hueso debilitado por una anomalía ósea preexistente, por neoplasias o por infecciones. Y pueden ser secundarias a traumatismo de baja intensidad, que en un caso de un hueso normal no se hubiese fracturado. También tenemos fracturas por estrés, que es una fractura que aparece como consecuencia de una fuerza de repetición, tanto en un hueso sano como en un hueso anormal. Estas pueden ser por insuficiencia o por fatiga. Si son por insuficiencia, se van a producir por una carga normal sobre un hueso debilitado. Suele aparecer en lo que es la artritis reumatoide, osteoporosis, osteomalacia, raquismos, entre otras. Y por fatiga, que son secundarias a fuerzas psíquicas repetidas en un hueso sano que tiene una elasticidad normal. También tenemos, bueno, estas fracturas por estrés pueden ser de difícil diagnóstico, por ello la importancia de la combinación de la radiografía simple y la gamografía ósea. Van a proporcionar el diagnóstico en más del 90% de los casos. La resonancia también es muy sensible y específica en la fase precoz, ya que podemos observar edema intraóseo, puede también haber o no haber edema de partes blandas. Como sabemos, se ve mejor en secuencias potenciadas en T2 con supresión grasa o STIR. Y estas lesiones se pueden clasificar por resonancia magnética, de grado 0 al grado 4, siendo 0 un grado normal. En grado 1 solamente vamos a ver edema perióstico, grado 2 vemos tanto edema perióstico como de médula ósea, grado 3 es lo mismo que el grado 2, pero con extensión del edema, y en el grado 4 ya vamos a observar como tal la línea de fractura. Entonces, también tenemos lo que son las fracturas por avulsión, que se producen cuando la contracción brusca de un tendón o menos frecuente la tensión de un ligamento determina el arrancamiento del fragmento del hueso donde normalmente se inserta. Para esto es muy importante ayudarnos de la historia clínica, ya que la localización típica permite dar con el diagnóstico a nivel radiológico. Así como observamos pues en esta tablita, es como la localización anatómica del hueso y al lado el músculo o el ligamento responsable que pueda provocar esta lesión. Por ejemplo, a nivel de la espina ilíaca anterosuperior sería antecesor de la fascia lata o el sartorio. A nivel de la espina ilíaca anteroinferior sería el músculo recto anterior. En la tuberosidad isquiática, el músculo isquiotibiales. Y bueno, así. Perdón. También vamos a tener fracturas trabeculares que son secundarias a un traumatismo directo, a un impacto sobre huesos adyacentes o a mecanismos de tracción. Tenemos que en resonancia magnética se van a ver como zonas mal definidas
de alteración de la señal que van a ser hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y que van a estar próximas a la superficie articular en pacientes con antecedente traumático. Y la diastesis, que hace referencia a la separación de elementos óseos que van a estar normalmente unidos y puede producirse a nivel de la sínfisis del pubis o de la sindesmosis tibioperonea. Entonces acá en la imagen les puse un ejemplo de una fractura por estrés a nivel del segundo metatarsiano, como se observa en la radiografía, y el correlato con la imagen en resonancia magnética. Acá otros ejemplos. La primera imagen observamos una fractura por abulsión de un fragmento óseo que está marcado con la flecha a nivel del astrálago, que es la zona de inserción del ligamento peroneo australiano anterior. Esto le pasó al paciente tras un esguince de tobillo. También tenemos a nivel superior, vemos unos cortes coronales de resonancia magnética de la rodilla izquierda, en donde se observa un edema óseo de origen traumático. Vemos que en la secuencia potencial en T1 el edema óseo es hipointenso, mientras que la secuencia T2 presenta una señal hiperintensa. Y en la última imagen observamos cómo hay una diástasis a nivel como tal de la cadera. Bueno, entonces ya vamos a pasar como tal a hablar de las fracturas según su localización. Entonces tenemos las fracturas que comprometen la cintura escapolumeral, que van a ser de clavícula, escápula y el extremo proximal del húmero. Entonces, tenemos que las fracturas de la clavícula son bastante frecuentes y suelen producirse en personas jóvenes al caer directamente sobre el hombro. El hueso se va a romper en su punto más débil y este es el tercio medio, y son más raras las que afectan el tercio distal. El tratamiento clásico va a ser la inmovilización. Si la consolidación se produce con un grado de deformidad, bueno, ya sí pasarían pues como una indicación quirúrgica. Las fracturas de la escápula son bastante raras y van a ser secundarias a un golpe directo de alta energía, por lo que suele suceder en pacientes politraumatizados. No es frecuente que existan la coexistencia de fracturas y luxaciones de la cabeza humeral. Bueno, vamos a tener que las fracturas a nivel del extremo proximal del húmero son muy frecuentes y típicas en pacientes osteoporóticos, es decir, en pacientes ancianos que sufren una caída con el brazo extendido. Y en las personas jóvenes van a ser más frecuentes por accidentes de tipo deportivo. Entonces, estas se van a clasificar según de las relaciones que presentan en cuatro segmentos anatómicos, que son del troquíter, troquín, segmento articular y la diáfisis humeral. Entonces, observamos en las imágenes, la primera, una fractura de clavícula desplazada, y como 3 meses después va evolucionando con un tratamiento con cabestrillo. En la segunda imagen observamos una fractura conminuta de la escápula que presenta compromiso de la fosa subescapular, su borde lateral y la zona del cuello glenoideo con fragmentos óseos que están sueltos y desplazados. Están marcados con la flecha. Y en la última vemos una fractura desplazada con varios fragmentos
óseos del húmero proximal derecho. Bueno, las fracturas que se dan a nivel de la diáfisis humeral, tenemos que estas fracturas son más frecuentes en pacientes jóvenes que han sufrido un traumatismo violento y en personas mayores como una fractura patológica. Tenemos que es una fractura que puede lesionar con frecuencia el nervio radial y su respuesta al tratamiento es bastante conservador. El tratamiento conservador va a ser bastante bueno. En caso tal de que el paciente requiera osteosíntesis, nada, o sea, suelen realizarlo con tornillos enclavados a nivel endomedular o con placas. Entonces ahí vemos el ejemplo, cómo se ve la fractura a nivel de la diáfisis humeral, también con un fragmento óseo, que es la primera, que es la diáfisis humeral distal, y en la segunda sería compromiso de la diáfisis humeral proximal. Bueno, a nivel del codo, tenemos que estas fracturas suelen ser bastante complejas y pueden acompañarse de luxaciones, por lo que en muchas ocasiones se debe ampliar el estudio con una tomografía. Entonces, estas pueden ser con una tomografía, perdón, que va a estar indicada en los traumatismos severos que presenten luxación, cuando también observamos derrame articular, pero no vemos la línea de fractura, cuando el paciente no puede movilizar el codo o cuando tienen puesto férulas. Entonces, las principales fracturas van a ser supracondilias, trascondilias, intercondilias, y la fractura capitellum del orecraneón, de la prófisis coronoide, de la cabeza del radio y la fractura de Montella. Entonces, cuando hablamos de las supracondilias, tenemos que estas fracturas van a ser más frecuentes a nivel de los niños. Las trascondilias, estas son propias del paciente anciano y se da cuando la línea de fractura va de un cóndilo a otro por encima de las superficies articulares. Intercondilias son las que presentan formas de T o Y, ya que los cóndilos medial y lateral se van a separar entre sí y de la diáfisis humeral. Los fragmentos óseos aquí suelen desplazarse y rotar por acción de los músculos del antebrazo. La fractura tipo capitellum es una fractura articular rara que origina un fragmento libre en la articulación. A nivel del orecraneón y la prófisis coronoides, estas son bastante frecuentes. En esta, la tracción del tendón del bíceps va a provocar desplazamiento de los fragmentos. Y la fractura de la cabeza del radio representa aproximadamente el 30% de las fracturas del codo. En esta tenemos también lo que es la fractura de Montella, que es una combinación de una fractura de cúbito, que normalmente se va a presentar a nivel de la diáfisis del cúbito, que va a estar asociada a una luxación de la cabeza radial. Entonces aquí tenemos varios pues como ejemplos que les traje. En la primera imagen, una fractura supracondilia del húmero inestable. Vemos como el codo se encuentra en flexión y esto fue después de un intento de reducción. Y también vamos a tener en la imagen pues de abajo una fractura. En la imagen de abajo observamos una imagen en reconstrucción tridimensional de una fractura desplazada del orecraneón del cúbito
asociada a una fractura sin desplazamiento de la cabeza del radio. También vamos a observar en la última imagen la lesión de Montella, que era lo que les decía, que suele ser una imagen de la diáfisis del cúbito con una luxación a nivel del radio, pero proximal. Tenemos en la segunda imagen arriba una fractura intercondilia, que como ya les había mencionado antes, son las que tienen forma de T o Y. Y en la última imagen vamos a ver cómo hay una fractura que es transcondilia, que como ya había mencionado antes, es cuando atraviesa de un cóndilo al otro. Bueno, vamos a tener también un tipo de fractura que compromete lo que es la diáfisis del cúbito y del radio. Tenemos que lo más habitual es que se presenten de forma conjunta debido a un traumatismo directo y se acompaña de un grado de desplazamiento variable que en muchas ocasiones conduce a un tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces ahí le puse un ejemplo de lo que es la fractura de Galeazzi, que es como una de las más comunes, que se asocia a la fractura de la diáfisis radial y a una luxación de la articulación radio-ulnar distal. Vamos a tener también que las complicaciones asociadas a las fracturas de codo y diafisiales del antebrazo pueden ser el síndrome de Volcán, que es la complicación más temida de las fracturas de antebrazo, que es la secuela de una necrosis muscular. Esta se previene con una reducción cuidadosa, el empleo de una férula con yeso cerrado y la exploración clínica diaria. También pacientes pueden presentar pseudoartrosis, consolidaciones defectuosas, artrosis y rigidez y lesiones del nervio mediano o del cubital. Bueno, este es otro ejemplo de una radiografía anteroposterior lateral del antebrazo en donde vemos la fractura diafisiaria distal. Bueno, en cuanto a las fracturas de la muñeca, tenemos que estas se presentan en el extremo distal del radio, representan casi la cuarta parte total de las fracturas y el nombre más común para determinarle, más famoso, el que más se utiliza es la fractura de Coles. Que suele ser mal usado ya que solo hace referencia a la fractura del extremo distal del radio que se acompaña del desplazamiento dorsal y ampulación volar del fragmento distal, es decir, la deformidad en dorso de tenedor. Entonces aquí les puse un ejemplo de una fractura de Coles. Vemos que se observa cómo está fracturado el extremo distal del radio, el mismo presenta un desplazamiento dorsal y una angulación volar del fragmento distal. Bueno, en cuanto a las fracturas del carpo, tenemos que la más frecuente va a ser la fractura del escafoides. Esta fractura es muy importante por tres razones. Es decir, su frecuencia, que ya dije que se presenta bastante, que afectan a jóvenes en la edad pues, laboral y la frecuencia de complicaciones. Para estudiar adecuadamente este hueso son necesarias 4 proyecciones y si no se visualiza la línea de fractura, pero la sospecha clínica es elevada, se recomienda que, pues, que el médico coloque un yeso antebraquial que incluya el pulgar y repetir la radiografía en 2 semanas. Si llega a haber una fractura, se va a ver el trazo por reabscesión ósea en el foco de la fractura.
Algunos autores, y creo que lo que más se hace es realizar hoy en día una resonancia con cortes coronales en T1 y STIR para evitar la inmovilización si no se demuestra fractura o edema óseo. Tenemos que una valoración inicial insuficiente de la vascularización del escafoides y una vascularización, insuficiencia, perdón, van a favorecer a la ausencia de consolidación, a la formación de pseudoartrosis y a la formación de necrosis avascular. Tenemos que la tomografía va a ser útil para valorar o confirmar la falta de unión y valorar los fragmentos. Y la resonancia magnética con administración de gadolinio o sin ella es fundamental para valorar el estado de vascularización. Entonces aquí les puse en la primera imagen cómo se ve en tomografía la fractura del escafoides, luego en radiografía y por último un ejemplo de lo que sería una necrosis avascular del mismo, que vemos cómo se ve en las imágenes de T1 hipointenso, levemente hiperintenso en T2, pero aquí lo que llama la atención es que en la última imagen, que sería la imagen con contraste, el polo proximal del escafoides no presenta realce. Entonces ya eso nos estaría hablando que hay un compromiso vascular. Bueno, tenemos fractura de los metacarpianos y de las falanges. Son lesiones bastante frecuentes que van a generar importantes secuelas, por lo que es importante reconocerlas a tiempo para que el paciente pueda tener su debido tratamiento quirúrgico si es necesario. La más frecuente va a ser la del quinto metatarsiano y es también la que también se le conoce como fractura del bolseador. Entonces ahí puse el ejemplo, cómo se ve la RX en AP y una RX oblicua, como se observa la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano en la P y en la oblicua a nivel de la diáfisis. Bueno, tenemos las fracturas de la pelvis, que pues aquí vamos a hablar como tal de las fracturas en los, digamos, accidentes de alta energía, que suelen darse en pacientes politraumatizados y pueden presentar lesiones a nivel de la vejiga, pueden estar asociadas a estas lesiones. Estas fracturas suelen tener complicaciones potenciales que pueden ser lesiones de estructuras nerviosas o vasculares y estas pueden comprometer la vida del paciente y lo que nos obliga a realizar una arteriografía urgente para embolizar algún vaso, digamos en caso en los que este esté sangrando. Como ya había dicho, otras lesiones que pueden asociarse son las viscerales, especialmente la rotura de la vejiga o de la uretra, es decir, compromiso del tracto urinario. Bueno, estas se clasifican, como ven en la imagen, vamos a tener tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 van a ser fracturas estables, no se interrumpe el anillo pélvico, incluye las fracturas por avulsión o la fractura errada de una rama pubiana o de una ala ilíaca, del sacro o del coxis, como vemos en el esquema. El tipo 2 incluye las fracturas homolaterales de las ramas pubianas, la diástasis de la sínfisis del pubis o la subluxación de una articulación sacroiliaca. Estas también son estables, por lo general, ya que solo van a interrumpir el anillo en un solo punto, como observamos en el gráfico. Y las fracturas tipo B, estas representan interrupciones dobles del anillo pélvico que se puede presentar
fracturas enhorcajadas, que son fracturas verticales bilaterales que afectan ambas ramas pubianas, o puede ser una fractura unilateral de ambas ramas con diástasis de la sínfisis. Tenemos que este tipo de fractura se va a asociar a una lesión en la uretra de hasta un 40% de los casos. Y también tenemos lo que es la fractura de Malgaigne, que es una fractura vertical de las ramas pubianas con una fractura homolateral del sacro o una luxación homolateral de la articulación sacroiliaca. Estas fracturas tipo 3 son como las más complejas, van a ser inestables y es importante realizar la tomografía ya que nos permite descartar todo tipo de lesiones asociadas. Bueno, en cuanto a las fracturas de la cadera, tenemos que estas son fracturas infrecuentes que suelen verse en pacientes que han sufrido un accidente de tráfico. La radiografía simple va a ser insuficiente para su correcta valoración y por lo que siempre hay que recurrir a la tomografía para detectar la presencia, si hay cuerpos libres, intraarticulares, determinar el grado de impactación o de luxación de la cabeza femoral y detectar las lesiones asociadas. Entonces, tenemos que la clasificación de estas fracturas se realiza dividida, digamos, en 5 tipos de fracturas simples y 5 tipos de fracturas complejas, que van a ser las combinaciones de las simples. Entonces, como observamos en el esquema, las imágenes superiores que van a corresponder a las fracturas simples o básicas, tenemos fractura como tal de la pared posterior, vamos a tener fractura de la columna posterior, que representa una afectación ilioisquiática, tenemos fractura de la pared anterior y también tenemos fractura de la columna anterior. En este caso la afectación va a ser iliopubiana. Y también vamos a tener una fractura transversal que se extiende a través de la columna anterior y posterior. Entonces, como observamos en la imagen, vemos cómo se representa como tal la fractura de la cadera izquierda en la radiografía, que se aprecia, no es tan apreciable, pero vemos como en la tomografía hay presencia pues de la fractura como tal. Bueno, vamos a tener las fracturas del extremo proximal del fémur. Tenemos que son unas fracturas que representan una causa muy frecuente de ingreso hospitalario. El diagnóstico se debe relacionar con la clínica y al paciente se le deben de realizar radiografías anterior y posterior y también en axial, que en ocasiones van a ser subóptimas por las condiciones del paciente. En estos casos sabemos que la tomografía es de gran ayuda. Bueno, las fracturas de cabeza femoral son raras y van a estar asociadas a accidentes de alta energía. Las fracturas del cuello femoral suelen ser intracapsulares. También vamos a tener fracturas trocantéricas, que son las más frecuentes, y vamos a tener también fracturas subtrocantéricas, que estas sí son más raras. Bueno, tenemos que, al hablar de estas fracturas, es muy importante
tener en cuenta ciertos términos, como lo son capital, porque se refiere, se va a referir como tal a la cabeza, subcapital, que es entre el límite de la cabeza y del cuello, medio cervical o transcervical, que es si hay compromiso del cuello y su parte central, basicervicales, que cuando compromete la unión del cuello con la región trocantérica, intertrocanteria, que va de un trocante a otro, también se denomina extraarticular, y subtrocanteria, que se produce bajo el trocante menor o extraarticular. Entonces, acá podemos observar la radiografía de cadera en la primera imagen de frente, en donde se visualiza, pues hay como sí sabemos que hay como una alteración en la imagen, pero se dificulta la visualización del trazo fracturario. Y la segunda imagen, al paciente le realiza la tracción y rotación interna. Vemos que se despliega el cuello y se puede identificar el trazo medial que está desplazado. Entonces, tenemos que la fractura de la diáfisis femoral son lesiones asociadas a traumatismo de alta energía, en las que se produce una importante pérdida de sangre y suele suceder en pacientes politraumatizados. Si la fractura es abierta, se va a tratar con fijadores externos, y si son cerradas, por lo general se reducen y se tratan con clavos intramedulares. Entonces, como observamos en el ejemplo, la primera imagen, hay una fractura, bueno, esa a nivel de la diáfisis femoral, y la segunda imagen vendría siendo una fractura oblicua de la diáfisis como tal. Bueno, en cuanto a las fracturas de la rodilla, estas también van a estar subdivididas. Tenemos lo que es la fractura del... tenemos lo que son las fracturas del extremo distal del fémur. Las fracturas están relacionadas con los accidentes de alta energía. El diagnóstico pues no suele ser un problema, y para su clasificación se debe tener en cuenta si son extraarticulares o no, la morfología del trazo y su complejidad. El tratamiento de estas va a ser quirúrgico. Entonces, entre las fracturas extraarticulares tenemos un grupo A, un grupo B y un grupo C, como observamos en el esquema. El grupo A1 es un trazo de fractura metafisiario simple. En este grupo también se incluye lo que son las avulsiones. El A2 son fracturas con cuña metafisiaria lateral o medial. El A3 son fracturas complejas, multifragmentarias, limitadas a la metáfisis o con extensión diaficiaria sin afectación articular. Ya el grupo B va a presentar una afectación parcial de la articulación. Y esta, bueno, se subdivide en B1, que es una fractura sagital del cóndilo lateral. Tenemos que la línea de fractura puede atravesar la escotadura intercondilia o pasar a través de la superficie de carga del cóndilo. La B2 es una fractura sagital del cóndilo medial que va a ser equivalente a la B1. La B3 es una fractura del trazo frontal, ya sea a nivel de la región anterior, que puede presentar o no luxación femoropatelar, o a nivel posterior, afectando un cóndilo, que también es denominado fractura de OFA. Y el grupo C, que este grupo van a ser fracturas en donde el trazo supracondilio alcanza la línea articular, o sea, ya hay un compromiso como tal establecido. Y C1, vemos como en la imagen, el esquema, un trazo intercondilio simple en T o Y, o es una fractura más o menos desplazada,
C2, fractura con trazo articular simple y con minución metafisiaria. Y C3 son fracturas complejas multifragmentarias articulares. Entonces, en la primera imagen vemos una fractura tipo C3 a nivel superior, que abajo vemos cómo fue tratada mediante placas de fijación. En la segunda imagen observamos una fractura de tipo C2 que inicialmente fue tratada con una placa de fijación angular, pero hubo un retardo en la consolidación y una rotura por fatiga, por lo que luego tuvo que ser tratada con una cirugía con un injerto autólogo. Bueno, tenemos las fracturas de la rótula. Estas se producen por un traumatismo directo, el cual determina la aparición de fracturas, ya sean verticales, conminuta o fracturas que tengan compromiso estocondal. En los casos raros de mecanismo indirecto, la línea de fractura suele ser horizontal y se suelen producir avulsiones. Salvo que la rótula no esté desplazada, el tratamiento es quirúrgico, por lo general utilizan tipo cerclaje. Entonces, acá vemos en el esquema cómo está pues demarcado lo que es el fémur, la tibia y una fractura con compromiso articular de la rótula, y vemos cómo está el esquema pues pasa a ser ya en una RX, y vemos cómo se observa que hay diástasis, de hecho, de ese trazo fracturario. Y en el último, vemos cómo hay una fractura, digamos, vertical como tal a nivel de la rótula, y esta no presenta compromiso articular. Bueno, también vamos a tener las fracturas del extremo proximal de la tibia, que son relativamente frecuentes, se relacionan con accidentes de tráfico y suelen ser más frecuentes en la meseta tibial externa. Para esto utilizamos la clasificación de Schacker, y en donde tenemos que el tipo 1, como vemos en el esquema que le puse, es una fractura por cizallamiento, que es típica en los jóvenes. Tipo 2, tenemos que ya es una fractura por cizallamiento, pero también presenta depresión y es más frecuente en pacientes mayores. Tipo 3 es una depresión en aura que se presenta en pacientes mayores de 50 años o en accidentes de baja energía. La tipo 4, que se presenta ya como una sindesmis a nivel tibial, o sea, hay compromiso, digamos, hay dos trazos fracturarios como tal. Y la tipo 5, que son ya fracturas bicondilias. La tipo 6 es la fractura conminuta, es decir, que hay más de 3 trazos fracturarios. Y a tener en cuenta que estas lesiones también se deben de evaluar mediante tomografía con reconstrucción multiplanar, y muy importante valorar el grado de depresión, que no debe ser mayor a 2 milímetros, porque ya sería pues indicación quirúrgica. Bueno, las fracturas a nivel de la tibia, sabemos que la tibia es un hueso que va a estar muy expuesto a los traumatismos, y el hecho anatómico de que un tercio de su longitud sea subcutánea determina de que sea el hueso donde más fracturas abiertas se produzcan.
también se asocia a una alta incidencia de infecciones y de pseudoartrosis. Bueno, el tratamiento va a estar condicionado por el tipo de fractura, que puede ser desde reducción, inmovilización, hasta la consolidación y, rehabilitación ya final. Y también puede haber tratamiento quirúrgico para las fracturas complejas, las fracturas abiertas, ya sea con osteosíntesis con placas, endoclavos, etc. Entonces, acá observamos una imagen de una tomografía con reconstrucción 3D, cómo hay una fractura conminuta de la tibia y del peroné que suelen estar asociadas, y ya vemos como tal en la tomografía cómo se observa también la fractura. Bueno, en cuanto a las fracturas del tobillo, vamos a tener que el tobillo es una articulación compleja en la que suele ser frecuente las fracturas. Estas suelen acompañarse de lesiones ligamentarias, tendinosas o vasculonerviosas. Vamos a estudiarlas con radiografía en proyecciones AP y lateral, y se suele añadir una proyección de la mortaja con una ligera rotación interna para poder valorar la sindesmosis peronea distal. Bueno, la clasificación de estas fracturas se realiza en función del mecanismo de producción, como puse ahí en el esquema, y cada esquema tiene su correspondiente imagen radiográfica. Tenemos que pueden ser fracturas por rotación externa, que es la primera imagen. Tenemos que estas representan más del 60% de las fracturas de tobillo y tiene 4 grados. El primero, cuando hay rotura del ligamento tibio-peroneo anterior. El segundo, también va a presentar fractura oblicua de mareolo externo. El tercero, le sumamos una fractura de aspecto posterior de la tibia. Y el cuarto, cuando también hay fractura del malleolo interno o rotura del ligamento deltoideo. La segunda imagen es la fractura en supinación-aducción, que presenta 2 grados, grado 1 cuando es una fractura transversal de malleolo externo, y grado 2 le añadimos la fractura de malleolo interno o rotura del ligamento deltoideo. Tenemos también las fracturas por rotación, por pronación, rotación externa. Tenemos que el grado 1 estas se producen en un 20%, y el grado 1 hay compromiso del ligamento deltoideo malleolo interno. Grado 2 hay rotura de la sindesmosis distal tibio-peronea, y grado 3 se combinan todas las lesiones anteriores con una fractura supramalleolar transversal. Y el último, que es fracturas por pronación y abducción. Estas son muy raras, afectan el pilón tibial y también presenta varios grados. El 1 cuando es oblicua de malleolo interno, 2 cuando hay fractura oblicua del borde anterior de la tibia, 3 cuando hay una fractura peronea supramalleolar, y 4 es todo lo anterior sumado a una fractura transversal de aspecto posterior de la tibia. Pasamos a lo que son las fracturas del tarso. Las fracturas aisladas de los huesos del tarso son raras, excepto la fractura del calcáneo, que suelen estar relacionadas con un mecanismo directo por precipitaciones o accidentes de tráfico. Por lo tanto, estas son frecuentemente intraarticulares y complejas, y bueno, no tienen como una clasificación universal aceptada. Tenemos que su diagnóstico se puede hacer mediante radiografía simple, pero se complementa con una tomografía. El tratamiento de estas lesiones suele ser conservador, puede presentar desplazamientos mínimos, y las complicaciones son relativamente frecuentes, en donde tenemos lo que son consolidaciones viciosas, artrosis, osteolitis infecciosa crónica, entre otros. Entonces observamos en la imagen, vemos una radiografía simple en donde se objetiva la fractura del cuerpo del calcáneo,
con disminución de su altura y no observamos como tal alteración de la articulación tibio-peroneoestrabadina. A este paciente le enviaron el estudio con una tomografía en donde se confirma el hallazgo de la fractura como una fractura compleja multifragmentaria del calcáneo, que no presenta importante compromiso articular. Entonces, tenemos las fracturas del pie. Tenemos que la más frecuente es la fractura luxación del Lisfranc, que tenemos que la articulación del Lisfranc se localiza entre las 3 cuñas y el cuboide y los 5 metatarsianos. El diagnóstico radiológico a veces puede ser difícil, por lo que requiere varias proyecciones e incluso la realización de una tomografía. Entonces, acá vemos, bueno, y el tratamiento de esta va a ser quirúrgico. Entonces, esto es un ejemplo de un paciente de 27 años que presenta una fractura luxación del Lisfranc, que se trató mediante reducción cerrada y fijación con agujas percutáneas. Y vemos el control a los 36 meses, cómo se observa una buena reducción articular. Bueno, en cuanto a la fractura de los metatarsianos, la más frecuente es la del quinto metatarsiano, como podemos ver en la imagen que les puse, y que pueden presentarse por avulsión de la tuberosidad o una fractura transversal de la diáfisis proximal, que es la famosa fractura de Jones, que es la que les traje pues, de ejemplo ahí en la imagen. Bueno, y pasamos a lo que son los traumatismos articulares. Tenemos que una articulación es el conjunto de elementos o estructuras que permiten la unión de dos o más huesos. Entendemos por luxación completa la pérdida de contacto entre las superficies óseas articuladas. Si esta pérdida es parcial, vamos a hablar de subluxación. Y vamos a hablar de luxaciones abiertas cuando existe lesión de tejidos blandos con exposición de la articulación hacia el exterior. Y en caso contrario, entonces hablaremos de luxaciones cerradas. Si existe una separación anormal de los extremos óseos, hablamos de una sindesmosis, si ocurre una sínfisis, hablamos de anfiartrosis. Bueno, entonces pasamos a lo que son los traumatismos de las articulaciones sinoviales. Tenemos que suelen desarrollar derrame articular. Cuando vemos presencia de derrame a pocas horas después de haber ocurrido el traumatismo, debemos de sospechar que hay un sangrado interarticular o hemartrosis. Los derrames hemáticos suelen ocurrir pasadas las 12 horas. Y en los casos en donde solo observamos derrame articular en un contexto clínico postraumático, como único hallazgo de imagen radiológica convencional, esto tiene que hacernos sospechar altamente que puede haber una fractura interarticular oculta. Si el derrame articular, además de sangre, tiene grasa, ya se denomina lipohemartrosis y si observamos en una cuantía importante que es capaz de formar un nivel de grasa líquido, esto es prácticamente seguro de que existe una fractura intraarticular. Entonces, vemos cómo puede haber una fractura glenohumeral que puede ser por dislocación anterior o dislocación posterior. Entonces, tenemos que la luxación glenohumeral anterior suele ocurrir en el 95% de los casos y esta puede ser, como observamos en el esquema, subcoracoidea,
subglenoidea y raramente va a ser subclavicular o intratorácica. Para su diagnóstico se requiere de una confirmación con una segunda proyección radiológica, ya sea axial o lateral de la escápula, sobre todo en las subluxaciones, ya que la orientación de la articulación respecto a las de rayo puede producir una falsa imagen de subluxación. Tenemos que estas se pueden asociar a la lesión de Hill-Sachs o a la fractura de Bankart o a una fractura de la tuberosidad humeral con una posible lesión de la inserción de embalguito. Lo que sucede aquí es que durante la luxación, la glenoides choca contra el borde superior y posterior de la cabeza del húmero y allí se produce la fractura que se denomina Hill-Sachs, o si se rompe el labrum anterior, se produce la lesión de Bankart, que pues se las traje como ejemplo. Vemos en la primera imagen lo que es la fractura de Hill-Sachs, vemos en una RX en anteroposterior y el correlato que tiene con la resonancia coronal en T1, vemos cómo existe la zona deprimida en la porción externa de la cabeza del húmero. Y la lesión de Bankart, en este caso también una RX donde se ve la luxación anterior del hombro. En la segunda imagen vemos la imagen después de su reducción, que presenta fragmentos óseos por debajo de la glenoides, y como en la tomografía vemos que existe una fractura del borde anterior de la glenoides que se denomina Bankart óseo. También puede existir la luxación glenohumeral posterior, que es menos frecuente, ocurre en el 2 a un 4% de los casos, y a su vez puede ser subacromial y raramente es glenoidea o subespinosa. Esta puede ser producida por una contracción muscular violenta, por lo menos en los pacientes que sufren de convulsiones o pacientes que presentan un shock eléctrico, y también puede ser común por microtraumas continuos en pacientes nadadores y en pacientes que practican tiro. Tenemos que en ocasiones suele pasar desapercibida, pero si observamos en una radiografía una distancia mayor de 6 milímetros entre el borde anterior de la glenoides y la cabeza humeral, como observamos en la primera imagen, es muy sugestivo esta lesión. En esta también puede encontrarse una fractura por impactación anterior del húmero, como observamos en la segunda y la tercera imagen, que se denomina Hill-Sachs invertidos. Y siempre que se encuentre una avulsión de la tuberosidad menor del húmero, debemos de sospechar la lesión a nivel posterior. Bueno, en cuanto a la articulación acromioclavicular, esta se da en el 10% de las luxaciones del hombro en pacientes de 16 a 40 años. Puede ser una timidez, sea una caída sobre el hombro, con el brazo en aducción o indirecto, por ejemplo, sobre la caída con el brazo en flexión y abducción moderada. Esta presenta 3 tipos. El primer que se clasifica en función de su gravedad. Y el tipo 1 es una subluxación leve, tiene más evidencia clínica que radiológica y consiste en un esguince del ligamento acromioclavicular, que es el que está marcado pues allí en el esquema. El tipo 2, existe una ruptura de este ligamento que se traduce en una ampliación del espacio acromioclavicular, asociado o puede no estar asociado a una discreta elevación del extremo distal de la clavícula, como observamos en el esquema. Y ya el tipo 3, hay una elevación clavicular más evidente y también
esta extensión va a producir una rotura de los ligamentos coracoclaviculares. Entonces, aquí les traje el ejemplo de un paciente con una luxación acromioclavicular. Vemos cómo está la articulación desalineada y con su posterior corrección ya vemos la alineación de la articulación. Bueno, en cuanto a la luxación del codo, es la tercera luxación más frecuente después de la del hombro y la de los dedos. Es más habitual en niños. El mecanismo de producción suele ser indirecto al caer sobre el brazo con la mano en extensión. Vamos a tener que puede haber una luxación posterior del cúbito y radio. Esta ocurre en un 80-90% de los casos y suele ser más frecuente en niños. Como observamos pues en la primera imagen, la luxación posterior del codo. Y también puede darse una subluxación de la cabeza radial o el codo de la niñera, ya que el mecanismo de producción es la tracción del brazo en pronación, o sea, hacia arriba, cuando se tracciona al subir un escalón. Y la segunda imagen, vemos cómo se ve la subluxación de la cabeza radial o también denominada codo de la niñera. También tenemos, ya las había mencionado, la luxación de Montella y la de Galeazzi. En la de Montella vamos a tener, como ya había dicho, es una luxación de la cabeza radial asociada a una fractura del cúbito, por lo general a nivel de la diáfisis. Y tenemos que cuando existe una fractura del tercio medio distal del radio, que es la fractura luxación de Galeazzi, con una línea de fractura corta, oblicua o transversa. Bueno, la luxación de la cadera ocurre en traumatismo de alta energía, generalmente se asocia a una fractura acetabular de la cabeza femoral y es más frecuente a nivel posterior. Entonces acá vemos en la primera imagen las radiografías a nivel anteroposterior axial. En la primera imagen la lesión antes de que se le hiciera reducción al paciente. Y ya en la siguiente imagen es el mismo paciente, pero estudio tomográfico y con reconstrucción 3D después de que se le hizo la reducción al paciente. La luxación de la rodilla es infrecuente y requiere que el paciente sufra un traumatismo de alta energía. Tenemos que las más frecuentes son las anteriores, que se asocian a rotura capsular posterior y de ligamentos cruzados y colaterales. Debe descartarse la existencia de una complicación neurovascular, ya que esta se presenta en el 25% de los casos y puede asociarse a lesión de la arteria poplitea. Tenemos que el estudio de la resonancia va a ser fundamental para la elaboración de las estructuras intraarticulares. Entonces vemos un ejemplo con radiografía, una proyección API lateral de la rodilla izquierda, donde se aprecia una luxación anterior femorotibial sin aparentes lesiones óseas asociadas. La luxación del tobillo, tenemos que la unidad fundamental del tobillo como anillo osteoligamentario, que es la mortaja tibio-peroneo astragalina con el complejo ligamentoso medial y lateral, hace que las luxaciones del tobillo requieran que la lesión se dé en al menos 2 puntos de dicho anillo. Tenemos que casi siempre se va a asociar a fractura malorar y por lo que también a subluxaciones, por lo que debemos de tener una adecuada proyección radiológica
es decir, que sea perpendicular a la mortaja, ya que los pequeños desplazamientos del astrágalo se relacionan con cambios relevantes en la congruencia articular. A veces se requieren proyecciones en estrés como aducción, pronación, aducción, supinación. Y tenemos que la luxación más frecuente en el tobillo es la luxación medial del astrálago. Como observamos en la imagen, en la primera imagen, una radiografía de perfil que muestra la incongruencia que hay en la articulación subastragalina y astrálago escafoidea. Y la radiografía de frente que revela la luxación periastragalina medial. Y la segunda imagen, vemos una tomografía computarizada, vemos como a nivel del borde superior del escafoides que está desplazado hacia nivel distal y está impactado hacia la cara anterior del astrálago, provocando una luxación transversal de la articulación astrálago-calcánea. Gracias.